Me sumo un poco a lo que fueron diciendo las compañeras, las colegas, Mariana, Mariela. Tendría varios puntos para mencionar. Primero necesito decir que, bueno, que agradezco mucho la invitación. Yo no vengo de los estudios sobre feminismos y entonces llego acá un poco como caída del catre porque vengo trabajando con las llamadas nuevas derechas y lo que sí me importa decir, digamos, a lo que viene este panel, es que la agenda de género yo diría que es una de las más importantes. O sea, si yo estoy en este panel es porque hay algo de mi trabajo de campo que empezó a marcar con una chicharra. Acá hay una agenda muy importante. Diría que tan importante como la del pasado reciente, la discusión y el trabajo del revisionismo sobre el pasado y la agenda económica y en la relación con la mirada económica, el lugar que le asigna el Estado. Yo diría que esos son tres grandes núcleos que permiten entender un poco la agenda de esta militancia mileísta. Y sobre esto quiero decir otra cosa, y es que, bueno, sin duda, digamos, el carácter vertiginoso en el crecimiento de esta fuerza, el triunfo electoral, los cambios abruptos que proponen del 10 de diciembre esta parte, hacen que tengamos que ensayar algunas respuestas y a veces el tiempo de la investigación no acompaña, ¿no?, la necesidad de encontrar esas respuestas, pero sí quisiera hacer como una especie de llamado, si se quiere, a pensar cómo vamos a abordar en términos epistemológicos y metodológicos el análisis, si se quiere, más académico o incluso militante de este fenómeno, porque una de las sensaciones que tengo es que lo estamos pensando solo por arriba. Y lo digo como una estrategia metodológica que tiene que ver con los trabajos que vengo desarrollando sobre militancias y que creo que los feminismos también han hecho importantes contribuciones, y es: ¿alcanza con ver las voces de las referencias de los movimientos políticos para entender qué pasa? Y en esa pregunta me parece que surgen dos cosas interesantes. Primero es entender la agenda de esos feminismos, de la agenda de géneros, hablada por sus principales dirigentes, ¿no? Los masculinos, Javier Milei, los hablados en masculino, aunque sean mujeres, que también expresa un poco cómo se piensan algunas cuestiones, como el jefe, ¿no? Algunas de las personas que tuvieron visibilidad pública, ¿no? Ahora, si nos corremos y miramos un poco más para abajo, esa idea de cómo se piensa la agenda de géneros empieza a mostrar una heterogeneidad mucho más grande, ¿no? Entonces digo, por un lado, hay una categoría que trabajan en el libro Sergio Morresi y Martín Vicente, que me parece que es muy importante, que es la de fusionismo, y es, bueno, hay algunos consensos básicos que permiten decir la Libertad Avanza, que es un frente de partidos, igual que Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, y digo igual que en el sentido de reponer la heterogeneidad que por ahí de otros mundos conocemos y tal vez de este no tanto, pero que contiene una heterogeneidad bastante significativa. Y en esa categoría de fusionismo lo que van a decir Sergio Morresi y Martín Vicente es, bueno, la agenda antiaborto, antigénero es fundamental. Y yo creo que esa es una carta de presentación pública y también es un clima de época en el que estas derechas se validan en otras, ¿no? El diálogo que sostienen, por ejemplo, con Bolsonaro, el diálogo que sostienen con Vox, ahí aparece muy fuerte, ¿no? Digamos, mirando otros trabajos sobre cómo aparece la agenda de géneros, en esa discursividad pública encuentro muchos puntos de contacto y hay bastantes trabajos que lo abordan, ¿no? Pensar la agenda del aborto asociada a un lobby internacional, la agenda que dice hay que terminar con los organismos en los que se tradujo este activismo feminista en el Estado, ¿no? Esta idea del afuera del Ministerio de Mujeres y de tantas otras políticas públicas, esta idea de que es una doctrina que busca bajar línea en la escuela, esta idea de una cultura de la muerte, ¿no? Un poco replicando las organizaciones que tomó Milei. Sin embargo, quisiera decir dos cosas. Y es dentro de este frente de partidos se encuentran muchos otros matices, y este frente de partidos para mí es significativo para entender una época en el sentido de un cambio cultural mucho más amplio, del que para mí Javier Milei o la Libertad Avanza o la articulación partidaria que tenga es una expresión, pero que no lo agota. Entonces, trataría de pensar cómo ese espacio partidario condensa una agenda que está por fuera de lo partidario y que me parece que es donde es más significativo poner un poco la agenda, ¿no?
igual, digamos, con ese clima de época, esto traccionar votos y ser gobierno no es cualquier cosa, obviamente que tiene efectos y que de alguna manera se traducen en políticas de Estado, eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero digo, si no estuviera Milei, ¿dejaría de suceder este cambio que estamos percibiendo? Digamos, tengo serias dudas de que eso suceda porque en todas las fuerzas políticas las opciones más competitivas fueron las que estaban más a la derecha en sus propios términos. Lo pienso en Unión por la Patria, la pienso Juntos por el Cambio y la pienso, bueno, La Libertad Avanza había un único candidato, ¿no? Y en ese sentido, lo que quería decir, y por ahí para cerrar y pasar la palabra y después retomar, es, bueno, los efectos de esa masificación, ¿dónde y cómo los vamos a ver? Digamos, en particular, haciendo trabajo de campo, yo me encontré con, y por ahí si puedo compartir una imagen, les quisiera compartir algo que me parece que pone un poco en juego lo que pensamos que es La Libertad Avanza y con lo que yo me encontré haciendo trabajo de campo en La Libertad Avanza. Comparto pantalla un segundito. No sé si ahí, a ver si se ve. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, pienso que cuando hablamos de La Libertad Avanza, lo primero que nos representamos es, este es un posteo que puso Victoria Villarruel, quiero una Argentina sin aborto, ¿no? Invocando, bueno, los santos mártires inocentes, ahí están ellos, están arrobados Javier Milei y Victoria Villarruel, ¿no? El clásico pañuelo pro vida, ¿no? Y esta otra foto que la tomé yo haciendo trabajo de campo en el cierre de campaña en el Movistar Arena el año pasado, donde las leonas de Florencio Varela llevan sus pañuelos en una gestualidad que también nos rememora el feminismo, ¿no? Que supo levantar su pañuelo de esa manera. Los leones reconvertidos en las leonas, y hay algo ahí que ya me hace pensar algunos matices interesantes para pensar cómo estas mujeres se piensan dentro de un espacio conservador, pero lo que voy a decir es que no es este el grupo con el que yo trabajé, sino el grupo con el que yo trabajé, que son jóvenes que se llaman a sí mismos y a sí mismas, o ellas en particular, mujeres liberales, y que intentan construir una manera de ser feministas dentro del espacio liberal libertario. Y pongo esta imagen porque en su estética ya transmite una manera muy diferente respecto de qué pensaríamos que es militar dentro del mileísmo, aunque tienen consignas que sin duda llaman la atención por el carácter punitivista que tienen, por ejemplo, el violador bala, las críticas a cómo el Estado gestionó la agenda feminista, por decirlo rápidamente, los bancos rojos no salvan vidas, ¿no? La serpiente, ¿no? Con los colores de una bandera que trata de mostrar una visión de diversidad que el propio espacio busca también promover, y la idea de menos Estado y más libertad. Después voy a seguir con algunas cuestiones, pero de alguna manera, bueno, esto de reenfocar un poco la mirada y ver cuando vemos por lo bajo, y entonces a mí la pregunta que sí me parece que es interesante hacerse es, ¿cómo hace esta gente para militar dentro de un espacio como el espacio de Javier Milei, de La Libertad Avanza? ¿Cómo hace para soportar dar discusiones en Twitter donde son canceladas por otros compañeros que creen que no está bien que ellas se pronuncien, por ejemplo, a favor de la IBE o que cuestionen el proyecto de ley, el aparentemente presentado proyecto de ley de Bonacci de manera pública, ¿no? Entonces, en esa tensión, pensar la complejidad de un frente de partidos que hacia afuera y de manera hegemónica, sí en el espacio, tiene esta agenda, pero donde se ven otras voces que hablan de otras maneras y solo le agregan complejidad para entender el fenómeno. Entonces, bueno, dejaría un poco ahí, después seguimos con las... No sé cómo dejar de compartir esto. Buenísimo, gracias. Melina, pero por ahí podemos seguir un poco ahondando en esto que comentabas. Sé que Mariana y Mariela, se llaman todas con M, ¿vieron? Es muy complicado. Mariana, Melina, Mariela, me voy a volver loca. Pero no, por ahí continuando con un poco esto que estabas contando, había una pregunta que yo quería hacerles que tiene que ver con si las nuevas derechas, o sea, podemos ser apresuradas y decir que las nuevas derechas son antifeministas o antiderechos, ¿no? O sea, o mejor dicho, la libertad avanza. Me parece que hay algunas distinciones que aparecieron en las cuestiones que estaban exponiendo ustedes que tienen que ver con que hay que distinguir a Milei de la libertad avanza, ¿no? Esto, la heterogeneidad que compone la libertad avanza nos pone, digamos, un poco en jaque esta idea, ¿no? De que la libertad avanza es antifeminista o antiderechos, digamos, hay algo de un discurso de los derechos de las mujeres y las diversidades que aparece en este trabajo de campo que vos hiciste, Melina, y me parece que Mariela, del otro lado, también explora la cuestión
quizás más a nivel global, digamos, pero la cuestión de cómo dentro de los feminismos también hay discursos excluyentes, transexcluyentes, digamos, ¿no? Que no es que el feminismo es pro derechos y la libertad avanza es antiderechos, sino que también hay que complejizar esas ideas. Eso también está presente en algunos de los trabajos de Mariana sobre el punitivismo feminista, que critican las libertarias, ¿no? Me adelanto quizás un poco, pero que critican las libertarias, si te leí bien, las libertarias con las que vos trabajás, Melina. El punitivismo también, ¿no? Digamos, bueno, no sé quién quiere empezar. Bueno, puedo arrancar a decir algunas cositas sobre esto. Está buenísima la pregunta, Dani, porque me parece que tiene que ver también con esta sensación de desconcierto que tuvimos, ¿no? En diciembre, bueno, y antes también de diciembre, ¿no? Desde las PASO, ¿no? De, bueno, ¿qué pasó, no? Hablaba con gente, con colegas académicos, o fuera del mundo académico también, colegas que por lo menos leen las noticias, y había una sensación de no entender, no tener un mapa para posicionarse en este nuevo mundo que estábamos viendo, donde ya la idea de la grieta Kant-Icke también te quedaba corta como explicación, ¿no? Y lo que yo leyendo así también, gente que sabe mucho más que yo sobre esto, sobre las nuevas derechas, pero también trabajando sobre los feminismos, lo que veo es como que hay una nebulosa de movimientos que se tocan, pero que también son irreductibles unos a otros. Cuando hablamos de antifeminismo, antiderechos, anti-K, libertarios, conservadores, que algunos son religiosos, ¿no? Más católicos o evangélicos, antigénero. Bueno, no son la misma cosa, algunos se tocan, ¿no? Como habría que hacer como algunos, pero no, los círculos de Venn tampoco nos sirven porque es como un mapa mucho más dinámico y vivo, ¿no? Entonces, me parece que eso también explica un poco este desconcierto. Yo también, bueno, como decías, de lo que estoy trabajando más de los feminismos excluyentes, también un poco en la línea de lo que decía Melina, pensar a estas ideas como antifeministas también me genera cierto conflicto porque en gran parte de los feminismos a nivel internacional, pero también en Argentina, hay sectores feministas que reproducen, defienden estos ideales, ¿no? Por ejemplo, que tenemos una ideología de género, que hay un adoctrinamiento del Estado, que las feministas, eso, se fueron demasiado lejos con la idea de la construcción social, que hay que volver a una idea más esencial, real, material de sexo, que es binario, y que eso lo avala no solo, que lo avala la ciencia, ¿no? Porque antes teníamos más el discurso religioso, hablando cierto orden natural del mundo, bíblico, pero ahora aparecen todos estos discursos más seculares científicos, ¿no? Entonces es muy complicado el panorama. Es muy difícil de establecer amigos y enemigos de forma clara y distinta, y creo que tenemos que estar atenta a esta nebulosa, a este mapa dinámico para saber cómo posicionarnos y quiénes son adversarias, adversarios, y no suponer que feminismo es unívoco y significa lo mismo para todas. Yo siguiendo un poco con lo que dice Mariela, me parece interesante varias cosas, ¿no? Me parece que si bien el feminismo tiene una impronta de generar derechos, ¿no? Como que la idea de generar una sociedad más emancipada, más igualitaria, al mismo tiempo muchas veces hace coaliciones por las cuales anula derechos, ¿no? Para pensar esto de lo antiderecho como si el feminismo fuera per se pro derechos y a veces no lo es. Entonces pensaba, por ejemplo, todos los feminismos que son que plantean un odio al Islam, ¿no? Y todo también, distintos movimientos sociales vinculados a la temática, que van, por ejemplo, eso, en contra del Islam, en contra del velo, una visión muy punitiva sobre eso. Entonces ahí uno le está anulando derechos a otros colectivos, de algún modo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el feminismo, no? Y otra cosa que me parece importante, para pensar también un poco lo que antes traía Melina, que es esta idea que a mí me gusta hablar de las coaliciones impuras, ¿no? Entonces, que muchas veces ciertos grupos que en sí parecen antagónicos pueden unirse en pos de un cierto derecho. No sé si sería el caso de jóvenes libertarios que quisieran algún derecho, eso no lo sé, pero digo que no anula necesariamente, ¿no? O sea, como que se puede generar este gris jaspeado en el Kala Kusikansky, donde pareciera que algo que no puede ser se puede unir en pos quizás de un derecho. Y también, bueno, pensando un poco en lo que antes también traía Daniela,
sobre los punitivismos, ¿no? También pensar eso, que los feminismos no son esencialmente antipunitivos, todo lo contrario. Eso de una de las imágenes que mostraba Melina, creo que era lo del Banco Rojo no salvan vidas. Bueno, en realidad un montón de personas aún no punitivas vamos a pensar eso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegan las políticas de visibilización y qué más se hizo sobre eso? Bueno, esas son algunas ideas que se me ocurren para sumar un poco.